damos la más cordial bienvenida a celebrar la Santa Misa correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos invita a escuchar con gozo la palabra de Dios, que nos muestra el camino de la salvación. Unámonos fraternalmente, constituyendo la asamblea litúrgica, porque vamos a celebrar el misterio de Jesús en su Pascua. Como una sola familia, cantemos juntos el cántico de entrada. De pie, por favor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ofrecemos la Santa Misa por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos ustedes, pueblo santo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, gloria a Dios. Señor Hijo único, gloria a Dios.
eterno. Ordena nuestra vida según tu voluntad, para que, en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la liturgia de hoy, Nehemías, el salmista y Lucas insisten en la lectura y la meditación de la Escritura. El pueblo restaurado tras el exilio inicia su nuevo caminar con la lectura del libro de la ley. Tanto Nehemías como Jesús insisten en el hoy, como día consagrado a Dios, como tiempo de salvación, como ocasión para la alegría y la celebración, formando un solo cuerpo con Cristo. Escuchemos con fe esta palabra. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes del séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para la ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día sagrado a nuestro Dios, no hagáis duelos ni lloréis. Porque el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley, y añadieron: Anda, come buenas tajadas, bebed vino dulce y enviar por porciones a quien no tiene, pues un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La
voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, y así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Y si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios destruyó el cuerpo y cada uno los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no es necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que no parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay división en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, nosotros soy el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios os distribuyó en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Pues bien, los milagros, luego del don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso todos apóstoles? ¿A todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos los interpretan? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los primeros, que fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelo por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirle: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Que las palabras de este Evangelio. Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, uno de los pasajes más impactantes de las Escrituras es el que nos trae el Evangelio de hoy. Es impactante, pero pasa bastante inadvertido, muy probablemente por la descripción de Jesús. Es aquel momento en que Jesús anuncia que Él es el Mesías esperado y hace este anuncio diciendo que es Él a quien se refiere la profecía de Isaías, que anuncia la misión del Mesías. Nos dice el Evangelio que Jesús, habiendo ya realizado su primer milagro en Caná de Galilea, comenzó a enseñar en las sinagogas. Es importante notar que existía un solo templo, el de Jerusalén. Todos se celebraban, donde se celebraban las grandes fiestas judías, y había ceremonias en las que los sacerdotes ofrecían sacrificios. Pero cada pueblo tenía su propia sinagoga, donde los sábados se celebraban un oficio litúrgico en el que era fácil participar para leer y comentar las Escrituras. Así fue como Jesús comenzó a darse a conocer, leyendo y enseñando en la sinagoga, sobre todo en las de Galilea. Nos dice San Lucas que todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Jesús entonces decide ir a Nazaret, al pueblo donde había crecido y vivido. Y ese sábado, no por casualidad, sino seguramente porque Dios así lo dispuso,
le tocó el volumen del profeta Isaías y encontró el pasaje en que estaba escrito, lo que se refería a la misión del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Siempre que se leía ese trozo, la gente pensaba que ese personaje misterioso, tan esperado por todo el pueblo de Israel. Pero ese día en que Jesús lee lo dicho sobre él, se le ocurre rematar la lectura diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír, que es lo mismo que decir, ese de quien habla Isaías soy yo. Imaginémonos el asombro de los presentes, pero ¿cómo es posible? ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? Nazaret era una ciudad pequeña, todos lo conocían como uno de entre ellos, y ahora venía a decir que era el Mesías. La discusión terminó con la sentencia tan conocida de que nadie es profeta en su tierra, y hasta trataron de empujar a Jesús por un barranco, pero él se le desapareció sin que se dieran cuenta. Hasta el momento de la aparición de Jesús como el Mesías, Dios había hablado a su pueblo por medio de los profetas y también por medio de su ley. Por cierto, la primera lectura pública de la ley fue hecha enseguida de regresar a la tierra prometida, después del exilio en Babilonia. Era un momento de celebración que nos trae la primera lectura de Nehemías, capítulo 8, versículo 2. Todo el pueblo se congregó para oír la lectura de la ley de Dios. Esa asamblea convocada por Nehemías sirvió de modelo para lo que luego se haría en la sinagoga. Todos se emocionaron al punto de lágrimas por estar reunidos de regreso a casa, por poder escuchar juntos la lectura de la ley de Moisés y por sentirse interpelados por ella. Fue un momento de gran solemnidad. Sin embargo, el momento que nos narra el Evangelio, cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret anuncia el cumplimiento de la profecía de Isaías, era en realidad muchísimo más solemne e importante que la gran asamblea de Nehemías. Pero parece que muchos menos solemne, porque Jesús todo lo hacía en mayor discreción. Además, tal vez porque la suavidad con que sucedió el hecho y por la modestia de las circunstancias que lo rodeaban. Jesús, un conocido de allí, sin la más mínima muestra de exaltación, lee la profecía y declara que se estaba cumpliendo en él, que es lo mismo que decir que el Mesías de que habla Isaías es el mismo. Y es que había ya llegado el momento, la plenitud de los tiempos, en que Dios ya no hablaba por medio de los enviados, ni por medio de la ley, sino que comenzó a hablar él mismo. Pero no le creyeron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y nosotros creemos en Jesucristo. Creemos en todo lo que nos ha dicho y dispuesto. Creemos en Él. Él es el Mesías que vino a salvarnos. Aprovechemos la salvación que Él nos trajo. ¿Cómo se aprovecha la salvación? Muy sencillo. Haciendo todo lo que Él nos ha dicho que es necesario para salvarse. Entonces, ¿deseamos hacer todo lo necesario para salvarnos? La segunda lectura de San Pablo, primera de Corintios, nos describe el funcionamiento del cuerpo místico de Cristo, su iglesia, que la constituimos todos, no solo los sacerdotes y obispos. Todos tenemos en ella una función, porque poco importante que sea, es como la asamblea de Nehemías, hombres, mujeres y niños, gobernantes, sacerdotes, todo el pueblo.
En un cuerpo, toda parte es importante, pero cada uno tiene su función. En la iglesia, todos somos necesarios. Además, nos instruye San Pablo sobre la dependencia que los miembros de ese cuerpo tienen entre sí. También nos explica cómo cuando un miembro sufre, los demás también sufren. Si uno está bien, todos reciben ese bienestar. Si alguno está mal, todos sienten ese malestar. De ahí nuestra responsabilidad con los demás miembros sea estar bien espiritualmente, para que ese bienestar espiritual se comunique a los demás. De otra manera, si estamos mal espiritualmente, ese malestar se comunica a los demás. Recalca el apóstol lo que nos decía en la lectura del domingo anterior sobre las diversas funciones dentro de la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen don de curar enfermos, los que administran, etc. Con esto nos está describiendo los diferentes carismas, tanto ordinarios como extraordinarios, todo necesario para el buen funcionamiento del cuerpo de la iglesia. Cómo estar bien y cómo cumplir con nuestra función en la iglesia y en el mundo. Tenemos instrucciones precisas del Papa Juan Pablo II, quien al comienzo del tercer milenio nos entregó una carta apostólica, nuevo milenio que comienza. A continuación, las urgencias y prioridades que nos establecía el representante de Cristo en la tierra, que este documento, las cuales siguen vigentes hoy. Orientar la pastoral cristiana hacia una experiencia de fe sólida que haga florecer la santidad. San Juan Pablo II deseaba que todos fuéramos santos. La santidad es un llamado de Cristo para todos, desde el primero hasta el último en la iglesia. Y la santidad es un proceso paulatino que consiste en estar entregados en todo a la voluntad divina. Una pedagogía eclesial que proponga ideales elevados y no se contente con una religiosidad mediocre. Nos pedía metas exigentes. Nuestra vivencia como cristianos no puede ser mediocre, sino elevada. Y ese ideal elevado no es otro que la misma santidad. Y ese ideal de santidad nos lleva no solamente a aceptar los planes de Dios para nuestra vida, porque no nos queda otro remedio, sino que nos lleva a vivir con gusto dentro de la voluntad divina. Ayudar a descubrir la oración en toda la profundidad a la que la experiencia cristiana puede llevarnos. El medio para vivir en santidad y para cumplir nuestra misión no es otro que la oración. Y nos habla de una oración profunda, tan profunda como a cada cual le sea dada. Y oración profunda no es solamente repetir oraciones vocales necesarias, así, pero no suficiente. El Papa nos está apuntando a la oración de contemplación, de silencio, de recogimiento interior, y quiere que redescubramos esa fuente maravillosa de gracia que es la oración profunda. Alentar la oración personal, pero sobre todo la comunitaria, comenzando por la liturgia, fuente y culmen de la vida eclesial. La oración personal no basta. Tiene que estar enraizada en la oración litúrgica, en la Eucaristía. Y así hemos de orar diariamente. También la oración litúrgica debería de ser diaria.
Redescubrir el domingo pascual de la semana, haciendo que la Eucaristía sea su corazón. El domingo es el día del Señor. El centro del domingo tiene que ser entonces la Eucaristía. ¿Qué significa redescubrir el domingo? Es volver a hacer de ese día el día del Señor. Proponer de nuevo con fuerza el sacramento de la reconciliación. La oración es el agua de la vida espiritual. La Eucaristía es su alimento y el sacramento de la reconciliación es la medicina necesaria para cuando la vida espiritual se enferma con el pecado. De ahí que nos pida insistir con fuerza en el sacramento tan necesario para la salud personal de cada uno, para la salud de todo el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Recordar el primado de la escucha de la palabra de Dios, a lo que sigue, por su propia lógica, el deber del anuncio. Para anunciar la palabra de Dios hay que escucharla, hacer la vida. De ahí que al no tener dentro de nosotros la palabra de Dios, brota y se esparce. No queda atrapada en nuestro interior, sino que quien la vive, la anuncia con su ejemplo y con su inevitable predicación. Destacar, por tanto, la actual importancia de la nueva evangelización. Todo ese programa anterior lleva necesariamente a la nueva evangelización. Sin todo lo anterior, la evangelización es tarea imposible, pues el acto principal de la evangelización no es el cristiano, sino Cristo mismo. Y si Cristo no vive en cada uno de nosotros por medio de la Eucaristía y de la oración verdadera, no podrán verse los frutos de la evangelización. Puestos de pie, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración. Para que la Iglesia sea siempre fiel anunciadora de la palabra de Dios en todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los gobernantes de todo el mundo, especialmente los de nuestro país, para que obren siempre al servicio de sus comunidades, roguemos al Señor. Por quienes sufren en el mundo y han perdido la fe en Dios, para que la liturgia de hoy les ayude a comprender que las promesas de Dios siempre se cumplen,
roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Amalia César Tare, María Soto, por la salud de Amalia César Tare, María Soto, Alejandrina Martínez, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Rafael Romero, roguemos al Señor. Para que esta comunidad viva de acuerdo con lo que cree y lleve a la práctica la palabra que hoy ha escuchado, roguemos al Señor. Si alguno tiene alguna petición, puede hacerla. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bondad, todas estas peticiones y todas las que quedan en nuestros corazones. Te lo pedimos a ti, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Orate, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento, en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unido a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, con nuestro obispo Luis, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección, todos los que son presentados en la hojita parroquial, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, y movido por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado
protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena nueva a los humildes de la tierra, publicar la promesa de liberación. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió
afligidos, rescatar a los cautivos en su dolor. Pues yo he venido a rescatar lo perdido, a entregar lo que una vez fue prometido, a consolar y perdonar a los sencillos, a dar su herencia a los pobres y empobrecidos. Pues yo he venido a dar el pan a los hambrientos, a los sedientos, el agua viva de la salvación, y de alegría colmar a los que lloran, y con mis obras proclamar su reino, el reino de los hijos de Dios, reino de los hijos de Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy nuestros avisos para esta semana es que el día martes pues tenemos la celebración de la palabra en Río Grande State a las 7 de la noche. El miércoles estamos invitando a todos los que quieran participar para contestar las preguntas que nos hacen en el sínodo. Así que vamos a entregar las preguntas y a discutirlas. Así que a las 7 de la noche en el Salón San José
pues vamos a comenzar pues nuestro caminar en el sínodo, el sinodal. El jueves tenemos la adoración eucarística a las 6 de la tarde y a las 7 tendremos la Eucaristía. El Padre, no sé si estará con nosotros el jueves. Si no, tendremos liturgia de la palabra, pero siempre vamos a estar adorando a nuestro Dios. Y por recordarle entonces la reunión del Consejo Pastoral ya el día 2 de febrero. Así que también pues, tenemos un mensaje del Padre Oscar que está incluido en la hoja parroquial en cuanto a la situación de la pandemia. Estén atentos a lo que él nos señala. Pero lo más importante es que no tengamos miedo y que continuemos nuestra asistencia, siempre prudentes, cautelosos, pero aquí presentes, porque el Señor está con nosotros. Así que la llevan a su casa y la leen, y pues esperamos que durante esta semana siga mejorando la situación en nuestro país en cuanto a lo de la pandemia y poner mucha oración. Tenemos que seguir orando para que finalice pues, esta situación de salud. Damos las gracias a todos ustedes por la asistencia a la Santa Misa y damos las gracias al coro, ¿verdad? Que cumpleaños también del coro. Ah, pero ¿es del coro o de alguien del coro? Del coro. Pues bendícelo, bendice ese coro. Ya. A Romero. Que se acerquen. ¿El cumpleaños o todo el coro? Bendice, Señor y Padre amado, este hijo tuyo, cuídalo y protégelo. Señor, y estate siempre presente en su vida. Te agradecemos, Señor, su servicio y su amor por tu iglesia. Y te pedimos que lo bendiga. Yo lo bendigo en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muchas felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cristo te ama a ti, Cristo te ama a ti, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama a ti. Recuerden lo que decía la homilía de la reconciliación y el perdón. Yo vengo media hora antes. Aprovechen para confesar, si puedo estar una hora antes, ¿verdad? O sea, de las 6, así que aprovechen para la confesión. Me revisto, me siento aquí. Y los que quieran confesarse, se siente uno allá y yo aquí. Y hablamos de lejito, ¿verdad? Y si no tiene el COVID, ¿verdad? No tiene, pues se puede acercar un poquito, ¿verdad? No hay problema. Yo tengo las 3 vacunas. Así que, pero recuerden eso que nos decía en la homilía, que es la Eucaristía, la oración y la reconciliación. Sacramento del perdón, sacramento de salud, nos sana espiritualmente. Y lo tenemos un poquito helado. Así que muchas gracias por la asistencia y ojalá pues que vayamos llevando el mensaje a los demás también nosotros. Ponemos de pie para la bendición. El diácono nos ayuda a la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que
invocar.